Amén, gloria a Dios. El día de hoy nosotros estamos reunidos como un solo cuerpo de Cristo para darle culto a Dios, para ganar la fuerza espiritual para la semana y sobre todo para que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida, que es lo más importante. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado las nuevas cosas que Dios quiere hacer con tu vida? Y no solamente que quiere hacer con tu vida, sino que quiere hacer a través de ti. ¿Cuántos de nosotros pensamos eso diariamente? ¿Cuántos de nosotros al levantarnos por la mañana pensamos y decimos, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo hoy? ¿Y qué vas a hacer a través de mí hoy? En Mateo 9:37 el Señor dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. En el 38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es muy importante que nosotros como creyentes, como líderes de iglesias, sepamos algo fundamental en nuestra vida de fe que va a marcar el rumbo de nuestra vida de fe, va a marcar el rumbo de lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Y lo que siempre tenemos que tener en cuenta nosotros como hijos de Dios es algo clave, es una línea muy fina que no tenemos que descuidar, porque no se trata de lo que yo estoy haciendo para Dios. No se trata de lo que yo hago para Dios, sino es al contrario. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Uno no puede avanzar delante de Dios si Dios no avanza delante de uno. Entonces, eso marca la diferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces uno como creyente, como cristiano, quiere hacer cosas para el Señor. En otras palabras, queremos muchas veces darle una manito a Dios. Queremos ayudarle a Dios a hacer su obra, cuando es totalmente opuesto. Es Dios quien nos va a ayudar a nosotros a cumplir el plan que Él ya tiene preparado para ese campo específico, para esa persona específica, para esa familia específica, para ese país específico. Entonces no tenemos que descuidarnos de eso, porque si nosotros nos descuidamos de eso y comenzamos nosotros a caminar buscando hacer algo para Dios, ahí nos vamos a caer y Satanás nos va a engañar, porque vamos a pensar que somos nosotros los que estamos haciendo algo y vamos a usar el esfuerzo, vamos a usar la habilidad, vamos a usar el conocimiento. Y la pregunta es, ¿necesita Dios mi conocimiento? ¿Necesita Dios mi habilidad? ¿Necesita Dios mi viveza latina? ¿Necesita Dios eso? ¿O lo que necesita Dios realmente es que yo reciba la gracia primero para que su poder se manifieste en mí y para que el Espíritu Santo obre a través de mí? ¿Dónde me paro y hacia dónde camino? ¿Qué es mejor? ¿Trabajar un año diligentemente en la iglesia o quedarse quieto y orar un año diligentemente en la iglesia? ¿Dónde uno se para y recibe mayor bendición? ¿Trabajando diligentemente un año en la iglesia o orando un año diligentemente en la iglesia? Si nosotros dejamos que Dios avance delante de nosotros y no nos movemos hasta que Dios nos dé la orden, entonces lo que Dios va a hacer con nosotros es algo tremendamente poderoso que ningún ser humano, ninguna fuerza de oscuridad lo va a poder parar en el nombre de Jesucristo. Amén. Para eso Dios nos está llamando a nosotros como evangelistas. Entonces, no se trata de lo que estamos haciendo para Dios los domingos, sino al contrario, de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros los domingos. Y no solamente los domingos, sino todos los días de la semana. Porque ya Dios tiene un plan con esta iglesia. Dios estableció la iglesia hispana Emmanuel de Seúl por alguna razón específica. Ya tiene un plan desde el principio, ya tiene un final también. Mi vida aquí tuvo un principio, estoy en mi camino, pero sé que tengo un final también aquí. Igual nosotros hemos venido a Corea, hay un día que sabemos que aterrizamos en Corea, hemos llegado a Corea. Muchos de nosotros venimos por periodos de 4, 2, 3, 5 años, no sabemos. Tenemos un tiempo acá y si Dios nos trajo a Corea es para descubrir qué es lo que Dios tiene conmigo aquí en Corea. Y seguramente muchos de nosotros tenemos ya la fecha más o menos cuándo vamos a volver a nuestro país. Entonces Dios tiene también un final aquí. Entonces si Dios no me da la orden a través del Espíritu Santo en mi oración de yo moverme y yo hacer algo para Dios, voy a ganar más quedándome tranquilo, quedándome quieto, porque voy a dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida. Y cuando yo tenga gracia,
cuando yo tenga gracia y cuando el Espíritu Santo esté obrando en mi vida, las bendiciones del encuentro se van a dar naturalmente, sin buscarlas, sin salir al campo diligentemente. ¿Por qué? Porque tu vida está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Y eso va a marcar la diferencia, completamente. Eso va a destruir la fuerza de las tinieblas, eso va a bloquear una época de idolatría, eso va a levantar a los remanentes. Entonces, cuando nosotros empezamos a disfrutar de esta gran confesión, que parece una oración simple, que es Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16, y me concentro en eso, y no me muevo hasta que Dios no me dé la orden, y estoy disfrutando de eso, puede ser un mes, puede ser 2 meses, puede ser 1 año, puede ser 3 años, pueden ser 4 años, pueden ser 5 años, como le pasó a Pablo después de 14 años, no me muevo y disfruto de esa bendición. Entonces, en el tiempo y el horario de Dios, cuando la puerta se abre por el Señor y nosotros entramos en esa puerta, todas las bendiciones llegan a nuestra vida. Es por esa razón que nosotros tenemos que ser una iglesia que marque la diferencia. Una iglesia que no haga cosas para Dios. Una iglesia que no haga programas para Dios. Sino al contrario, una iglesia que el Señor use para Él. Una iglesia que por más pequeñita que se vea en este lugar, una iglesia que sea un instrumento poderoso para el Señor en el nombre de Jesucristo. Para cambiar una cultura hispanohablante. Nosotros somos latinos. Y a donde vamos escuchamos que hablan de los latinos. Que el peruano, que el venezolano, que el puertorriqueño, que el esto, que el otro. Y siempre son cosas que no dan aliento a nuestros jóvenes. ¿Sí o no? Que la fiesta, que en Itebón se pelearon un grupo, y por otro lado, y la fiesta, y la pollada, y el otro. Y discúlpeme que le diga esto, pero todo es desastre en el campo hispanohablante. ¿Qué está pasando? Pero nosotros tenemos que ser una iglesia que marque la diferencia en oración. Porque tenemos ese poder, autoridad en Cristo Jesús para, al momento de orar, quebrantar eso y se levante un remanente como este chico Felipe que llegó de Colombia, primer puesto en su carrera de arquitectura, trabajos para escoger en la pizarra, que creo que hasta el día de hoy no sabe a qué lugar ir a trabajar, porque son ofertas y ofertas. Un chico que sus padres vinieron, ustedes se acuerdan de sus padres cristianos, la mamá una mujer de oración. Pastor, yo no hago las cosas que yo quiero hacer, sino las que Dios quiere hacer con mis hijos. Tremenda confesión. Tremenda confesión. Ese es el poder de Dios en su vida de ellos, de la familia. Y ese poder de Dios está en nosotros el día de hoy a través de solo Cristo. Entonces, el Señor nos lleva a nosotros siempre a desafiarnos nosotros mismos en nuestra vida de fe. Jesús es un poco divertido en el pasaje de Mateo 6, capítulo 6, versículos 3 y 14. Nos enseña a orar el Padre Nuestro en Mateo 6. Nos enseña cómo orar al Padre Nuestro, cómo santificar el nombre del Padre. Nos enseña a establecer el reino de Dios. Nos dice que no nos preocupemos por nada hay que estar preocupados porque necesitamos solo el pan de cada día, que es la palabra, que es Cristo. Nos dice la Escritura que no caigamos en las tentaciones, que tengamos cuidado porque hay un demonio, Satanás nos quiere engañar, quiere que perdamos el plan de Dios. Nos sujetamos a Cristo, le pedimos que no nos meta en tentación y le damos la gloria, el poder y el reino, porque todo le pertenece a Él. Y la oración es magnífica. El Padre Nuestro es una oración donde podemos encontrar muchas bendiciones y podemos recibir muchas bendiciones si nos sujetamos a esa oración constantemente. Y lo grandioso es que Jesús termina con un gran amén, pero nos dice algo al final. Nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Después que Jesús nos da ese poder espiritual para nosotros recibir la gracia, hay una condición, nos dice. Si tú quieres que el Padre te perdone, tienes que aprender a perdonar a tu hermano. Tienes que aprender a perdonar a tu prójimo, tienes que amar a tu prójimo. Y acá resalta la pregunta, ¿cómo hago yo para perdonar a mi prójimo? ¿Cómo hago yo para perdonar esa ofensa? Y es cuando nosotros recibimos una confesión importante en el Monte Calvario. En Juan 19:30, Jesús confesó en la cruz del Calvario, después de haber tomado el vinagre, él dijo unas 2 palabras muy importantes.
Dijo, consumado es. Esa es la confesión del Monte Calvario. ¿Qué se ha consumado? Se ha consumado mi problema fundamental de Génesis 3. No estoy más separado de Dios, no pertenezco a Satanás, tengo el Espíritu Santo conmigo. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi vida. Él murió por mí, su sangre fue derramada por mí, por lo tanto estoy limpio y todos mis problemas se han consumado. Amén. Cuando yo recibo esa gracia de Dios, puedo confesar el pacto del Monte Calvario. El pacto del Monte Calvario es algo grandioso que todos nosotros lo disfrutamos todos los días en nuestra familia. ¿Cuál es ese pacto grandioso que Jesucristo habló en el Monte Calvario? Es el reino de Dios. En nuestra casa se establece el reino de Dios. En nuestra vida se establece el reino de Dios. Mateo 12:28. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a mi vida el reino de Dios. ¿Amén? Amén. Si en tu casa está el reino de Dios, en tu vida está el reino de Dios, ¿quién te puede parar? ¿Quién puede hacer algo contra ti? Entonces, si yo tengo el reino de Dios conmigo, no avanzo solo. Tengo que dejar que el Señor ande primero. Que el Señor vaya primero. Que el Señor empiece a hacer su obra conmigo primero. Si no, no funciona. Si lo hacemos nosotros, funcionará un tiempo, llegaremos al límite, nos cansaremos y después volveremos otra vez al lugar donde salimos, porque no va a funcionar, porque no es la obra que uno hace para Dios, es al contrario, es la obra que el Señor quiere hacer con nosotros. Y cada uno de nosotros tiene un tiempo determinado y un horario determinado para lograr ese propósito de Dios. No todos podemos correr la misma distancia en el mismo tiempo. Seguramente si yo corro una distancia de 100 metros, con otra persona me va a ganar porque yo soy lento para correr. Entonces no todos podemos correr la misma distancia al mismo tiempo. Cada uno tiene un horario. Lo importante es saber y recibir esa gracia. Señor, yo soy lo que soy por tu gracia. Yo soy tengo lo que tengo por tu gracia. Y voy a donde voy por tu gracia. Eso es lo que la palabra nos enseñó esta mañana. Todo es por la gracia de Dios. Este ministerio es por la gracia de Dios. Esta iglesia es por la gracia de Dios. ¿Esta iglesia de quién es? ¿De quién es esta iglesia? ¿De qué es esta iglesia? ¿Del Señor es esta iglesia? Esta iglesia es del Señor. Por lo tanto, nosotros podemos decir que es nuestra iglesia, porque eso nos hace un solo equipo en Cristo Jesús. Es nuestra iglesia que el Señor levantó. ¿Para qué? Para salvar el campo hispanohablante en Corea del Sur y el mundo entero. Es la iglesia hispanohablante que el Señor levantó para que los discípulos evangelistas que llegan del extranjero puedan venir, congregar y entrenarse en el nombre de Jesucristo. Es la iglesia hispanohablante que el Señor levantó para que los remanentes cuando vengan puedan crecer espiritualmente a través de la palabra de Dios y puedan ganar fuerza espiritual y conquistar su especialidad, conquistar su campo en el nombre de Jesucristo. Esa es nuestra tarea como iglesia hispanohablante. Y no podemos hacer nada si no entramos en oración. No podemos hacer nada si no entramos en oración. Por eso, en el aposento alto de Marcos, hay una confesión importante también que el Señor da a sus discípulos. En Hechos 1:8 les dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya llegado sobre vosotros. Y este es el horario de nuestra iglesia hoy, en el presente. Nosotros tenemos ya la confesión del Monte Calvario, que es la salvación. Tenemos ya la confesión del reino de Dios, que es la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos cambiar una época? ¿Cómo podemos querernos y perdonar a nuestros hermanos las ofensas si es que no oramos unánimes? Si es que no tenemos ese tiempo de oración como iglesia unánimes. ¿Cómo pretendemos cambiar una época? ¿Cómo pretendemos cambiar una cultura? ¿Cómo pretendemos cambiar o quebrantar la fuerza de la idolatría si no nos devocionamos en la oración como en Hechos 1:14 los discípulos hicieron? Unánimes perseveraron orando al Señor. Dejaron de lado los motivos, dejaron de lado las circunstancias, dejaron de lado las ofensas, dejaron de lado todas las cosas, toda la basura que había en ese momento para centrarse solamente en una cosa, en el Evangelio. Porque al final lo que prevalece en nuestra vida es el Evangelio. No hay otra cosa que prevalece en nuestra vida. Yo no puedo hacer este ministerio por mi conocimiento. Tiene que ser por la gracia de Dios. O yo los llamo todos los domingos en la mañana a todos para decirle, hermano, ¿vas a venir a la iglesia? No los llamo. Ustedes vienen a la iglesia porque se encontraron con Cristo en su vida. Entonces, la primera pregunta que tenemos que nosotros recordar esta semana
y meditar en esto, porque esto es clave y fundamental para nosotros seguir la dirección de Dios, es ¿qué pasó con mi vida en el momento que me encontré con el Evangelio? ¿Qué pasó con mi vida en el momento que yo escucho esa confesión importante que solo Jesucristo es mi Señor y Salvador y que solo Jesucristo me libera de las tinieblas, de la maldición y de las manos de Satanás? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó ese día en mi vida? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en mi vida ese día? ¿Qué sucedió en el momento que yo dije, Señor, te entrego mi vida, abro mi corazón para confesar que solo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Si tú has olvidado ese día, hoy la palabra te lleva a que lo recuerdes y nunca te vuelvas a olvidar. Porque ese día tu identidad espiritual cambió y no volviste a ser el mismo. Porque si no, no estuvieras hoy aquí y no tuvieras lo que tuvieras el día de hoy, y tu familia no hubiera cambiado como ha cambiado, porque estoy seguro que de aquí todos tenemos respuesta a las oraciones. Segunda pregunta es, ¿cómo ha ido cambiando mi vida durante este tiempo que soy creyente? Yo llegué al Señor en el año 2005, llegué a Corea en el año 2007, en el año 2009 tuve el llamado para ser asistente de pastor, en el año 2010 empecé el ministerio, nunca me había parado en un púlpito. La primera semana que me dijeron, Juan, por la gracia de Dios te vas a encargar del ministerio, yo nunca había predicado en mi vida, nunca. Y esa semana fue la semana de la oración, profundamente en mi vida. Y con temor y temblor me paré a hablar de Cristo en este lugar. Y he visto pasar mucha gente por este lugar, porque nuestra iglesia, como lo dijo una vez un remanente, es un oasis en el desierto. Nuestra iglesia es donde mucha gente pasa. Y yo siempre digo esto en son de humildad, con un corazón humilde digo esto. Si todo este tiempo nosotros fuéramos personas que nos hubiésemos quedado aquí en Corea, toda la gente que ha pasado por aquí, este salón nos quedaría pequeñito. Tendríamos que pedir al tercer piso ya. Seríamos más de... fácil, llegaríamos a 150, un poco más de personas. Pero nuestra iglesia es un oasis en el desierto que predica a Cristo, porque Cristo es la solución a todos los problemas. Entonces, si en mi vida no tengo seguridad de eso, voy a buscar hacer mi plan y no voy a buscar hacer el plan de Dios. Y ahí está el problema. Ahí está el problema, porque cuando buscamos nuestro plan, damos la vuelta y como el pueblo de Israel, no podemos salir de eso como ellos no salieron en 40 años. Entonces, ¿cómo va cambiando mi vida de fe con Cristo Jesús? ¿Cómo va cambiando mi vida de fe? ¿Cómo va cambiando mi relación con mi esposa, con mi pareja? ¿Cómo va cambiando mi relación con mis hijos? ¿Cómo va cambiando la relación con los hermanos? ¿Cómo va cambiando mi relación? ¿Cómo va cambiando mi relación con la iglesia? ¿Qué compromiso tengo yo con la iglesia hispanohablante? ¿Qué compromiso tengo yo con la iglesia hispanohablante? ¿Cuál es mi oración por la iglesia hispana, Emanuel S. Seúl? ¿Cuál es esa oración por los remanentes? ¿Cuál es esa oración? Y la tercera pregunta es, ¿cómo continúa nuestra vida ahora en Cristo Jesús? Mira tu vida el año pasado, mira tu vida este año, y se está repitiendo. Warning. Hay que calmarse, hay que quedarse quieto mejor, y recibir la gracia de Dios, y buscar la dirección de Dios. Pero si no se está repitiendo y va de bendición en bendición, entonces tienes ahí una evidencia para tu vida. Eso no quita que todo lo que pasa en tu vida sea plan de Dios. No me malinterprete. Pero es importante que como creyentes nosotros podamos reconocer que dentro de la oración hay un poder importante que no podemos desperdiciar. Esta semana un maestro en el seminario, hay una clase que es la clase de las herejías y las religiones, trajo un video muy fuerte espiritualmente. Es un video donde hablan personas que están envueltas en la oscuridad, en las tinieblas, son satanistas, o satánicos en otras palabras. Y muestra el video de una persona, es un testimonio, mejor dicho, de un ex satanista que ahora está en el Señor. Una persona preparada profundamente en eso, conocedores de símbolos, conocedores de idiomas extraños, ruidos extraños, posesión demoníaca. Y él decía, yo he traído cristianos a ponerse de rodillas delante de mí como está poseído por un demonio.
son personas que hacen rituales de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y nosotros como seminaristas, con coraje mirando ese video. Un coraje sano, evidentemente. ¿Cómo puede ser que la oscuridad, la gente que devociona a esa oscuridad, pueda tener esa fuerza espiritual para devocionar tantas horas, y nosotros que somos cristianos, cuando nos piden ir a la iglesia para orar 1 hora, lo pensamos todavía y nos quejamos de repente? Y ellos van de frente a la oscuridad, dicen, Satanás les da poder, ¿saben para qué? Para ir a una región y decir, en esta región queremos espíritu de prostitución, espíritu de droga, espíritu de corrupción, espíritu de asesinato. Y al tiempo toda esa región cambia con los espíritus. O ven a una persona sin identidad espiritual, sin Cristo, y le dice, queremos que esa persona se enferme de cáncer, queremos que esa persona mate, queremos que esa persona muera. Y los demonios actúan porque se mueven en un mundo espiritual. Y los cristianos que venían a los pies de ellos a pedir que le vean su futuro, eran cristianos que ellos decían, nosotros reconocemos a los cristianos, pero sabemos cuando un cristiano tiene identidad y autoridad y cuando no la tiene. Estos cristianos que venían saben que Dios es poderoso, sabían que Dios es poderoso, sabían, pero ese poder no estaba en ellos todavía, no habían experimentado ese poder de Dios en ellos todavía. Y es igual en nuestra vida. Muchas veces nosotros sabemos que Dios tiene poder, sabemos que Dios tiene poder de teoría, pero ¿cuándo experimentamos ese poder? Cuando oramos en el nombre de Jesucristo. Tenemos que experimentar ese poder para quebrantar la fuerza de las tinieblas en nuestra línea familiar. Tenemos que experimentar ese poder para quebrantar todas las ofensas y vivir solo en Cristo Jesús. Si esta fuerza de oscuridad hace eso, ¿qué más nosotros que tenemos a Cristo en nuestra vida? ¿Quién contra el poder de Dios? Es cuando se enfrentó David con Goliat. Si miramos el trasfondo espiritual de Goliat, Goliat era un filisteo. Los filisteos adoraban en el templo de Dagón, era un dios. David tenía el espíritu de Dios con él. No era la batalla entre David y Goliat, en sí era la batalla de un mundo espiritual. Era el espíritu de Dios de David contra el espíritu de Dagón. Por eso que David lo pudo matar en un solo piedrazo. Porque se paró delante de quién. Dijo, yo soy David, te voy a matar, Goliat, porque soy el mejor. No dijo eso. Dijo, me paro ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Es el poder espiritual del Hijo de Dios. Amén. Y ese poder espiritual está con nosotros. Hay una enfermedad, en el nombre de Jesucristo, Señor. Me tomo la medicina, pero a través de esta medicina sáname porque tengo autoridad. No solamente lo conozco de teoría, sino que la voy a experimentar. Tengo un problema financiero, Señor. Soy tu hijo. Tengo seguridad de que mis finanzas se van a restaurar en el nombre de Jesucristo. Hay un problema en la iglesia, Señor. Resuelve este problema en el nombre de Jesucristo. Oremos unánimes por los problemas de la iglesia si es que las hay, dejando de lado todas las cosas. Y aquí con mucho respeto y cariño hablan los líderes de la iglesia. Que se organicen. Tenemos que tener aunque sea un día de oración en la iglesia. Un día los líderes de la iglesia. Organicen su tiempo, organicen sus horarios. Coordinemos para experimentar ese poder grandioso de Dios en nuestra vida. Necesitamos nosotros ganar ese poder de Dios. Necesitamos nosotros quebrantar esa oscuridad en el nombre de Jesucristo. Para eso Dios nos ha llamado, para eso Dios nos tiene con vida. Y lo más grandioso, ¿saben cuál es? Es que Dios nos llamó antes que nosotros demos el primer suspiro, el primer respiro. Es tremendo saber eso. Que Dios nos llamó antes que nosotros tengamos la primera respiración, ya Dios nos había llamado. Entonces sujetémonos a Cristo solamente en lo que venga a nuestra vida. Oremos en el nombre de Jesucristo, porque el Espíritu Santo tiene un poder tremendo. 1 Corintios 3:16. El Espíritu Santo de Dios mora en ti, mora en nosotros. Nuestra imagen y semejanza de Génesis 1, 27 y 28 se ha restaurado. Se ha restaurado. Así que hoy nosotros tenemos esta gran oportunidad y también puede ser nuestra última oportunidad. Y no la desaprovechemos. Hay un mundo hispanohablante que está muriendo. Hay niños que están en pobreza. Hay niños que están en hambre. Hay niños que están sufriendo. Hay violaciones. Hay maltrato. ¿Por qué? Porque hay fuerzas de oscuridad en nuestros países hispanohablantes. Hay que ser realistas. Vivimos en un mundo de idolatría, en un mundo de santería, en un mundo de adivinación, en un mundo de ocultismo. Vivimos en ese mundo. Nuestra Latinoamérica vive en ese mundo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por eso?
preparándonos y está bien, trabajando está bien, prepárense, sean especialistas, sean los mejores. Pero si no entramos en oración como lo hizo el aposento alto de Marcos en Hechos 1:14, vamos a desperdiciar una gran oportunidad y una gran bendición para nuestras vidas. Si no llamamos a los líderes a la oración, vamos a desperdiciar una gran oportunidad y vamos a dejar de ver los grandes milagros que Dios tiene en el campo para nosotros. Por eso hoy tenemos que tomar esa resolución. Hoy tenemos que tomar esa resolución. Tenemos a un Cristo que está vivo, un Cristo que es poderoso, un Cristo que sana, un Cristo que da vida, y un Jesús, hay uno solamente, que es el Cristo. Y es nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que hoy nosotros podamos ganar esa fuerza espiritual, y también los remanentes que nos siguen por los videos, remanentes donde estén, solo sujetarse a Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay un poder espiritual. Aquí tenemos el hijo de una pareja muy querida. Está en su proceso. Cuando recién llegó a Corea, estaba aburrido, no podía hacer muchas cosas, el cambio de idioma y todo lo demás. Un día cayó enfermo, lo visité al hospital y le dije, vamos a orar y solamente te vas a memorizar este versículo bíblico, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y durante los días que estuvo en el hospital, fui a verlo, Filipenses 4:13, y él me responde la frase. Y hasta hoy cuando lo veo, Filipenses 4:13, y me responde la frase. Y lo grandioso es que al tiempo de estar aburrido y no hacer muchas cosas, el Espíritu Santo está obrando en su vida. Es un remanente. Me encontré la semana pasada con él, charlamos un rato, está haciendo basquetbol, está haciendo taekwondo, está aprendiendo japonés y está aprendiendo a tocar la batería. Eso no lo pueden hacer sus padres, pero sí lo puede hacer la oración de sus padres en el nombre de Jesucristo. Amén. Eso no lo puede hacer la iglesia, pero sí lo puede hacer la iglesia en el nombre de Jesucristo. Así que no cabe la menor duda que tarde o temprano tendremos la batería nuevamente aquí armada y un remanente adorándole a Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Esa es la iglesia que queremos ser nosotros. Una iglesia simplemente de oración. No queremos nada más. Nuestro tiempo en Corea es corto, es pasajero. Concentrémonos en la gracia de Dios. No podemos hacer nada más que eso. Lo que ganemos aquí es lo que llevaremos a nuestros países hispanohablantes y aportaremos un granito de arena desde lo espiritual para ayudar a nuestros remanentes a crecer. Concentrémonos en ser esa iglesia, porque es la dirección también que la palabra está dando el fluir del mensaje. Solamente aferrarse a la gracia de Dios, a Jesús el Cristo, a la llenura del Espíritu Santo, al entrenamiento, enfocado en lo que he venido a hacer y no moverme de ahí. Así que oremos para que esta semana en oración podamos perdonar las ofensas, y en oración podamos ganar la fuerza espiritual, y en oración podamos quebrantar toda la fuerza de las tinieblas, y en oración podamos ver ese maravilloso plan de Dios, porque es maravilloso el plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Amén. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por darnos a Cristo. Gracias, Señor, porque tenemos autoridad, poder, seguridad, identidad en Cristo Jesús. Y oramos, Señor, quebrantando la fuerza de las tinieblas en el campo hispanohablante especialmente y el mundo entero, Señor. Gracias por tu gracia, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.